no desatender ni descuidar. No desatender ni descuidar. Comienzo diciendo algo que sabemos, que hay dos certezas bíblicas que son incontrastables, dos certezas bíblicas relacionadas con la salvación, que es nuestro tema, las cuales son que la salvación es por fe y no por obras, y que la salvación no se pierde. Así interpretamos la Biblia en nuestras iglesias. Este es un concepto irrevocable, innegociable. Claro, el don de la salvación, además del conocido texto de Efesios 2, 8 y 9, que la salvación no es por obras, pues es un don de Dios, hay otros textos preciosos. Ustedes están estudiando Apocalipsis, vi ahí capítulo 7. De paso, le agradezco a Esteban por el mensaje que dio el lunes, el llamado de medianoche, extraordinario, extraordinario. Muchos de la iglesia lo escucharon, yo se los pasé. Pero, por ejemplo, en Apocalipsis 7:10, miren qué texto, que justo coincide con lo que van a hablar el domingo que viene. Una multitud, dice Juan, vestida con ropas blancas y palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¡Qué declaración! Y más adelante, en 19:1, el mismo Juan dice: oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Claro que sí. La salvación de la cual vamos a hablar es un don de Dios. Es un don de Dios, es un regalo que hemos recibido. Vamos a leer la Biblia, Hebreos, capítulo 2, versículos 1 al 3. Vamos a leer el 2 también. Solamente estos 3 versículos los leemos. No sé si aparecen en pantalla, pero si aparecen los seguimos. Dice la palabra de Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos, de ahí viene el título, a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque la palabra, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, está hablando de disciplina, viene la pregunta: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Qué maravilloso, ¿no? Claro, aquellos que interpretan que la salvación se pierde y que la salvación es por obras, y que esta carta estaba dirigida a inconversos, tienen un facilismo interpretativo. Es mucho más fácil decir que el que desatiende la salvación se pierde la salvación, pero es claro el autor de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, en señalar que esta carta fue escrita a creyentes judíos. Por ende, la recibimos nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como un consejo para mi vida y para tu vida. Dice allí en Hebreos, hablando de la tierra provechosa que produce hierbas y la improductiva que produce espinos, el autor de la epístola afirma: pero en cuanto a ustedes, amados, estamos convencidos que pertenecen a la salvación. No hay ninguna duda. Estaba destinada a creyentes judíos. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviendo a los santos hasta hoy. Entonces establecemos estos 3 principios conocidos. Primero, que es una carta destinada a creyentes. Segundo, que la salvación no se pierde. Y tercero, que la salvación es por fe y no por obra.
Vamos a ver brevemente que en el versículo 1 encontramos lo que se llama una advertencia y en el versículo 3 una sentencia. ¿Por qué digo una advertencia? Bueno, allí los judíos destinatarios de esta carta, antes de recibir a Cristo, permanentemente vivían observando el ritual de la ley. Es más, el resto de la comunidad, de los paisanos, como le dicen ellos, la inmensa mayoría que los rodeaba, los hostigaba permanentemente para que vuelvan a la religión y a todas sus observancias. Eran creyentes que sufrían el acoso, el hostigamiento de sus connacionales, que intentaban hacerlos volver. ¿Qué le decían? Que no valía la pena seguir a Jesús. Ustedes han estudiado el libro de Hebreos y habrán visto cuántas cosas menciona Hebreos, que Jesús es mejor que, pero para ellos era peor que. Para los connacionales que los hostigaban, Jesús era peor que todo. Entonces el autor de los Hebreos los insta a los creyentes judíos a desatender aquellas palabras vacías e hirientes de sus congéneres y a atender a la palabra de verdad. Y ahí agrega, ¿no?, el versículo 3, predicada por el propio Jesús, confirmada por miles de vidas transformadas a partir de Pentecostés y convalidada por los apóstoles, con milagros y con la presencia del Espíritu Santo haciendo maravillas. La palabrita desatender es la palabrita amelesantes, que quiere decir no hacían caso. El autor le está diciendo, por favor, desatiendan las voces de aquellos que los quieren hacer volver, pero no desatiendan, hagan caso a la palabra predicada por Jesucristo. ¿A quién tenían que escuchar ellos? ¿A sus conciudadanos o al Señor? Hay un programa televisivo que se llama A Dos Voces, pobres. Ellos realmente estaban sufriendo este hostigamiento. Y había dos voces. Una, los de aquellos que querían hacerlos volver, y la otra, la voz de Cristo, a la cual eran instados a escuchar. Claro, cuando uno recorre un poquitito más la Biblia, en particular el Apocalipsis, que van a estudiar o que están estudiando, se da cuenta que esta negligencia, esta falta de diligencia a la cual se refiere el versículo 1, se replica en el tiempo. Ustedes ya pasaron por las iglesias del Apocalipsis y en cuanto avanzamos, ¿no es cierto?, sobre lo que dice Juan, vemos que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea también fueron advertidas. Quiere decir que esto que les pasaba a los creyentes judíos del libro de Hebreos era un denominador común que se replicó y se repitió a través del tiempo. Por eso Juan, una y otra vez, en la revelación les tiene que decir: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Coincide con el final del versículo 1 de Hebreos 2. Oigan, no desatiendan. Atiendan las diligencias. Atiendan con diligencia. ¿Qué cosa? Lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Por eso les dice a las iglesias: han dejado su primer amor, sean fieles hasta la muerte, no leas y retengas enseñanzas que no edifican, no toleres el pecado, sé vigilante, afirma las cosas que están por morir, la oración, la comunión, la santidad, la fidelidad, cuántas cosas que estaban por morir. Me tienes en tu corazón, pero no me dejas entrar en tu vida, estoy afuera de tu vida. Afuera del templo, afuera de tu casa. De las 7, una sola es reconocida por guardar su palabra, la iglesia de Filadelfia. Hermanos, primer reflexión para mí.
me hizo mucho bien estudiar este tema. En nuestros días, nuestras iglesias son un fiel reflejo de lo que hacemos los miembros con su palabra. Lo que hacemos los miembros es el termómetro de la iglesia. Y reflexiono. Yo soy muy meticuloso, quizás vos también. Pongo alarmas para no olvidarme de nada. Siempre respeto el turno del médico. Los remedios cada 8 horas, no cada 8 y 10. El service de los 10.000 kilómetros jamás lo postergo. Pago la tarjeta antes del vencimiento. Festejo los cumpleaños, es sagrado, jamás me olvido. Cada aniversario de casados no falta un obsequio para mi amada esposa. Ni hablar de dejar de ver el partido de mi equipo favorito, que es Independiente, ¿no? Ahora, pongo la alarma para escuchar la voz de Dios. Le doy el primer lugar. Atiendo sus indicaciones, le hago caso, soy diligente en hacer su voluntad, me dejo moldear en mi carácter por él, o vivo escuchando las dos voces, y con predilección la voz del mundo, de los medios, de la tele, etcétera, etcétera. Hermanos, cuando esto ocurre en mi vida, aun cuando tengo la seguridad de la vida eterna, porque he sido sellado por el Espíritu Santo, como siempre enseñamos en la iglesia local, termino siendo un barco a la deriva. Miren, no se hunde, mi barco no se hunde, ni se va a hundir porque fui salvo, pero se desliza sin rumbo. Me gusta mucho esta palabra, se desliza sin rumbo. En mi experiencia personal, en vez de estar anclado firme en Cristo y en su palabra, sufro los avatares de las tormentas que me llevan de un lado para otro, que me hacen perder la carga, que se rompa el instrumental de mi embarcación, aparte de la proa, aparte de la popa. No hay mucha diferencia entre mí y mis vecinos, mis prójimos, mis parientes, mis allegados, cuando me despego, me separo, me alejo de la palabra de Dios. Y así transcurre mi vida espiritual. Saben que Juan por algo dice allí en Juan 1:1, en la primera carta de Juan, lo que hemos oído, eso les anunciamos para que también ustedes tengan comunión verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hermanos, cada iglesia tiene su metodología. Nosotros tenemos lo que se da a llamar discipulados integrales. Por ejemplo, mi esposa atiende a 6 chicas. Todos los días de la semana tiene un discipulado con una. Pero después están, como he visto, el grupo de adolescentes, el grupo de mayores, el grupo de varones, espacio varón. Y lo primero que percibimos es que cuando un hermano se comienza a enfriar, y máxime en estos tiempos, a deslizar, falta la palabra. Es que carece de contacto con la palabra. Por eso el versículo 1 del capítulo 2 de Hebreos es tan actual, tan vigente. Pasó con los hebreos, pasó con las iglesias de Apocalipsis. Juan también lo veía y pasa hoy. El título es No desatender la palabra de Dios. Una advertencia. En una iglesia con tantos enseñadores. Qué privilegio, Rubén Darío, qué privilegio. Nosotros tratamos de hacer lo que podemos para interesar a los hermanos nuevos en particular a que no tomen distancia de la palabra, a que se acostumbren, a que tengan la práctica, ese hábito maravilloso de leerla, de considerarla. Miren, hoy a la noche habremos de recibir, está Ricardo y Rubén que no me dejan exagerar, habremos de recibir muchos deberes, porque cada lección de Espacio Varón tiene su connotación con los deberes. Y saben una cosa, los hermanos aprenden mucho más haciendo los deberes que escuchando el mensaje. Porque es como que hay muchos que están hartos de escuchar mensajes, pero implica hacer los deberes, meterse y bucear en lo que el mensaje dijo y entrar en la palabra para su consideración. En segundo lugar,
yo veo en el versículo 3 una sentencia. Ahora la advertencia se torna en sentencia. ¿Por qué? Porque había una escalada del peligro de desatender la palabra, que era el primer peldaño. Podían pasar estos creyentes perseguidos al descuido, al desinterés, al olvido de esa salvación tan grande que les había sido dada. Claro, estaban sufriendo, quizás estaban sufriendo la salvación, pero la salvación no es para sufrirla. Miren, aparece 7 veces la palabra salvación en esta epístola, y en este pasaje en particular, la palabra salvación incluye todo el procedimiento entero, desde un principio hasta un fin, pasado, presente y futuro. ¿Cuántas veces los maestros han enseñado, ¿no es cierto?, que los creyentes somos librados de la pena del pecado, del dominio del pecado, y preservados de males físicos y de otros géneros que sobrevendrán a la humanidad incrédula cuando la iglesia ya no esté, cuando haya sido arrebatada, cuando se produzca el rapto y no estemos en la tribulación? Miren de cuántas cosas somos preservadas y preservados como creyentes en Cristo. Dice 1 Juan 3:2, cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. La estación final de la salvación, estar con Cristo eternamente y para siempre. Y agrega allí Romanos 13, 11 y 12, para nuestro regocijo, ahora está más cerca. De esto hablaba el otro día Esteban, el lunes, nuestra salvación, que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Claro, la palabra de Dios nos insta, nos instruye a amar la salvación, a valorar la salvación, a disfrutar la salvación, a honrar la salvación, a ocuparnos de la salvación y a defender ese regalo de la salvación que, como hemos leído, pertenece a Dios y al Cordero. Una de las buenas obras para las cuales fuimos creados, según dice Efesios, para lo cual fuimos recreados, es para cuidar nuestra salvación. ¿Qué pasa? Estos creyentes la estaban descuidando, la estaban desatendiendo, y tienen que ser aleccionados. Les tiene que llamar la atención el autor de Hebreos en este punto y en este aspecto. Reflexión para mí. Cada texto tiene que tener una reflexión para mi vida. Cuando descuido la salvación en esta nueva modalidad, me doy cuenta de lo que puede acarrear en mi vida. Yo anoté algunas cositas, no sé si coincidirán. Todas las iglesias son parecidas. Primero, ¿cuándo descuido la salvación? Bueno, cuando descuido la palabra, versículo 1. En segundo lugar, cuando dejo de conectarme, como algunos tienen por costumbre. Antes decíamos, cuando dejo de congregarme. Hermanos, o sentarme de espaldas al orador y con el celo en la mano, que es equivalente a tener la cámara apagada, como ocurre muchas veces. Les puedo asegurar que en la iglesia local son muchos los que se conectan, pero hay también un grupo que es como que se sientan en el templo de espaldas al orador y con el celular en la mano, distrayéndose. Hay que conectarse, dar la cara. El otro día un hermano dijo, Valetka dijo, hermanos, el domingo que viene venimos vestidos de la misma manera que lo hacemos cuando vamos presencialmente a la cena del Señor. Y me pareció maravilloso, dignificar la acción de gracias, como le pusieron ustedes en las reuniones, dejar de contactarse con los grupos de la iglesia, bajarme de un grupo de WhatsApp, no participar. Hermanos, en la nueva modalidad, esto es descuidar la salvación. Dejar de hacer los discipulados. Nosotros le pusimos PIP, Programa Instructivo Personalizado. No importa el nombre.
Pero el discipulado acerca a las personas a Dios, a su palabra, al contacto y a la comunión. Dejar de orar. ¿Cuántas familias perdieron esa sana costumbre de ponerse de rodillas, como decía el hermano, para levantarse fuertes? Volver a frecuentar las amistades del mundo. Cambiar los compañeros de milicia que nos ayudan en nuestras luchas. Ahí Pablo en Filemón 2, versículo 2 dice de Arquipo, mi compañero de milicia. Cambiarlos por compañeros de militancia, de estudio, de trabajo. Quizás recaer en la impiedad, a la cual ya hemos renunciado. Tito 2 dice, dejando de vivir sobria, justa y piadosamente. Anoté algunas de las fórmulas de descuido la cual podemos caer, o pueden caer nuestros hermanos en la iglesia local, en nuestras hermanas. Y la verdad es que estamos preocupados, porque esta nueva modalidad, hermanos, hace que muchos puedan deslizarse y que muchos puedan descuidar la salvación. Termino contestando la pregunta: ¿cómo escaparemos los creyentes si descuidamos esta salvación tan grande? ¿Cuáles son las consecuencias de descuidar una salvación tan grande? Yo anoté aquí, bueno, el libro de Hebreos es un libro de disciplina, habla mucho de disciplina. Si descuido su salvación, no podré escapar a la disciplina de Dios. Lo dice Hebreos 12:5 y lo dice y lo repite el versículo 6 también de Hebreos 12. No menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Mire, no es inocuo, hay remedios que son inocuos, no es inocuo cuidar o descuidar la salvación. Hermanos, trae consecuencias, no es inoperante, opera cosas en mi vida. Si yo me dedico a alejarme de la palabra o a hacer alguno de estos 7, 8, 20 puntos que podemos enunciar, como fragmentos de descuido de salvación. La disciplina, tarde o temprano, puede y quizás deba llegar a mi vida. Si yo descuido esta salvación, ¿cómo podré escapar a vivir una vida raquítica, débil, indigna? Y en algunos casos, como dice allí Corintios 11:30, hasta gustar la muerte física. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Hermanos, si descuidamos nuestra salvación, no atendemos realmente lo que Dios nos indica, nos convertiremos en creyentes con vidas frágiles, anémicas, que le falta hierro, sin abundancia. Y su palabra de esperanza, gracia, generosidad y amor no abundará en nosotros. En tercer lugar, anoté acá, viviremos vidas sin gozo. ¿Se acuerdan de la higuera de Lucas 13:6? Vino a buscar frutos el Señor en ella y no los halló. Claro, ¿quién los va a hallar? Si descuidamos la salvación. Descuidar la salvación implica, por ejemplo, no estar dispuesto a abstenerme de una vida en la carnalidad. Otro de los puntos, el 9. ¿Y saben una cosa? Me voy a perder, entre otras cosas, la corona incorruptible de 1 Corintios capítulo 9, versículo 25. Pero el creyente que descuida la salvación, dice la Biblia en 1 Corintios 3, 13 al 15, sufrirá pérdida. Es todo pérdida, no hay ganancia. Al descuidar la salvación, no podrá evitar perder la recompensa cuando su obra sea quemada, y si bien será salvo, lo será como por fuego. Me dejan terminar con una ilustración que la tuve que adaptar porque hay muchos que la usan mal. Se cuenta de un pescador, no sé si en la iglesia allí en Munro hay alguno que le guste pescar.
un pescador que se subió a un bote cerca de cerca de la corrida del Niágara, de la catarata, y se quedó dormido. Claro, fue pasando los carteles de advertencia hasta que en un momento determinado se precipitó hacia abajo. Las cataratas del Niágara no son tan caudalosas como las del Iguazú, pero igual tienen ese efecto. Y yo la adapto de esta manera. Quedó enganchado el bote en una rama y tuvo que ser rescatado por los bomberos. Los que piensan que la salvación se pierde, dice, y se murió cuando el bote se precipitó. Hermanos, descuidar la salvación nos asemeja, nos asimila a ese pescador desatento que se quedó dormido, que no disfrutó ni siquiera de la pesca y que puso en peligro su vida. Yo encuentro que la palabra de Dios, de la disciplina, nos hace una sentencia terminante, categórica, de por qué no tenemos que descuidar la salvación. ¿Cómo escaparemos a todas estas consecuencias, a todo este flagelo espiritual en mi vida, si realmente no cuido esa salvación tan hermosa? Hermanos, que podamos honrar la salvación, que podamos amar la salvación, que podamos cuidar la salvación, que podamos defender la salvación tan grande que pertenece solamente a Dios. A las 9 de la noche he terminado con mi mensaje. Que Dios los bendiga y que realmente sigan fructificándose en la iglesia local, creciendo y teniendo tanto gozo como el que ve. Que Dios los bendiga. Los saludo en el amor de Cristo a todos ustedes. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí.
más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre. Ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo. Al su rostro contemplar, yo le amaré por siempre. Su alabanza cantaré. Su alabanza cantaré. Su alabanza